¿Te has preguntado por qué algunos jardines parecen sacados de la portada de una revista y otros simplemente existen? No se trata de tener millones en la cuenta, sino de 5 reglas que aplican los profesionales. Hoy te voy a mostrar cómo, usando 5 trucos sencillos como la plantación por capas o la definición de bordes, puedes transformar tu jardín. Muchos de estos trucos los aplicaron en sus jardines los participantes de los proyectos Wow Garden de años anteriores. Vean esos episodios. Les recuerdo que ya abrimos las inscripciones para la nueva edición del proyecto Wow Garden, así que si quieres participar esta temporada, revisa la descripción de este video e inscríbete. La primera regla, es decir, la plantación por capas. Un jardín profesional realmente tiene una profundidad increíble. Recuerden no plantar las plantas como soldados, como si estuvieran alineando soldados, o sea, en una sola fila. Las capas siempre harán que ese jardín se vea completamente diferente. Y en realidad tenemos 3 capas básicas. Tenemos el fondo donde normalmente plantamos las plantas verdes, por ejemplo, setos o algunos miscanthus que crecen durante la temporada. Otras plantas que realmente forman ese fondo, ese soporte. La parte central, la capa del medio, son las verdaderas estrellas. Y aquí tenemos que usar plantas que se vean realmente increíbles todo el año o que tengan periodos en los que se ven mágicas. Aquí ponemos plantas más altas, por ejemplo, hortensias, buddleias o algunas otras plantas que florecen a pleno verano. Funcionan bien, por ejemplo, las dalias en esta capa o plantas perennes más altas como la verbena de Buenos Aires o la digitalis, una planta hermosa que sobresale por encima de todo el parterre, y esa es la primera capa. Es decir, en realidad son las joyas del jardín. Son plantas pequeñas, a menudo cubresuelos, que suelen tener un color increíble. Y aquí también podemos poner, por ejemplo, verbena, solo que en otras variedades. Podemos poner toda una serie de geranios, pero también podemos poner otras plantas que, por ejemplo, sean gramíneas bajas. En realidad podemos poner ahí muchas plantas que complementan toda esa capa. Pero la plantación en capas no es solo poner pequeño, mediano y grande. Muy a menudo se trata de mezclar esas capas, especialmente entre la segunda y la tercera capa, es decir, crear una especie de olas en el parterre. Eso también le da mucha profundidad al jardín. Truco número 2 es el uso adecuado del color. Los arquitectos profesionales usan la proporción 60, 30 y 10. ¿Qué significan estos números? Significa que el 60% del color en ese parterre es un color neutro. La mayoría de las veces en el jardín es el verde, en varios tonos diferentes. Puede ser un tejo más oscuro, una hosta más clara, por ejemplo, o muchos otros tonos de ese verde. El 30% es ese color más importante, el más adecuado en el parterre. Muy a menudo estos son parterres que tienen precisamente la predominancia de un solo color. Por ejemplo, puede ser blanco o algunos tonos crema o violetas y sus matices que tienden más hacia el rosa o que tienden más hacia un violeta más oscuro, y eso suele representar el 30%. Y el 10% deberían ser los llamados acentos, es decir, colores que llaman la atención. Por ejemplo, el agracejo rojo oscuro que está colocado en una esquina del parterre, eso es lo que atrae nuestra mirada. Por supuesto, si tienen un jardín que es rústico como un jardín campestre, ahí esas proporciones estarán un poco alteradas. Ahí vamos a introducir una división de colores diferente. Pero podemos usar esos colores en diferentes niveles y entonces podemos colocar el color más oscuro más al fondo del macizo, poniendo esas plantas más bajas. Mientras que el color más claro lo podemos poner por encima de esas plantas y entonces automáticamente se crea una hermosa profundidad en el macizo. Con los macizos multicolores es bueno ayudarse con el círculo cromático. El círculo cromático nos indicará qué colores son complementarios y cuáles son contrastantes. Así que definitivamente es muy útil para nosotros.
El método número 3, definir los bordes, esas líneas mágicas en el jardín. Realmente con un costo muy bajo, a veces se puede organizar toda la superficie del jardín. Un jardín que no tiene esos bordes bien definidos se ve completamente diferente, es decir, donde están un poco difuminados y se ve completamente diferente uno que, por ejemplo, tiene el césped bien delimitado. O sea, basta con tomar una pala, recortar los bordes de ese césped, sacar lo que cortamos y entonces se ve mucho mejor. Otra manera es, por ejemplo, usar algún tipo de borde característico que resalte justamente dónde está el espacio para el parterre y dónde para el césped. Se pueden usar, por ejemplo, adoquines de granito, se pueden poner bordes prefabricados y eso también se ve bastante bien. Si no les gustan esos métodos, pueden, por ejemplo, poner piedra en los parterres. Y eso ya nos va a diferenciar esas zonas y estructuras y va a mejorar el aspecto visual de nuestro jardín. Punto 4, o sea, puntos focales, es decir, esos puntos focales. Sin esos puntos en el jardín la vista se pierde, no tiene dónde fijarse y necesita detenerse en algo muy importante y en algo muy característico. Por eso, al diseñar sus jardines y los lugares donde pasan tiempo, deben tomar en cuenta esos puntos principales. En jardines pequeños, por ejemplo, puede ser alguna planta característica que aparece en el fondo. Por ejemplo, algún arce japonés en un tono rojo burdeos, ese de inmediato llama la atención. En jardines más grandes, por ejemplo, pueden ser zonas con cenadores o con una pérgola que se ven a lo lejos. Es importante que también creemos esas líneas a través de las cuales miramos en el jardín y al final de esas líneas, por ejemplo, pongamos esos puntos focales. Por ejemplo, funcionan bien algunas fuentes o esculturas que resaltan el carácter de ese jardín. Y si no tienen esos elementos, porque por ejemplo no les gustan, entonces en realidad los grupos de plantas también funcionarán muy bien. Por ejemplo, los pastos de la pampa en el centro le darán un buen efecto a todo el aspecto de ese jardín. El último punto, pero no menos importante, es el acolchado, es decir, una especie de cuidado estético que además favorece la salud del jardín, como el verdadero toque final en el jardín. Escuchen, dejar la tierra desnuda en los parterres es en realidad una invitación para las malas hierbas. Y si cubrimos nuestro parterre, por ejemplo, con astillas, corteza o compost, en primer lugar reduciremos el crecimiento de las malas hierbas en un 80%, lo que significa que tendremos más tiempo. En segundo lugar, ese marco oscuro alrededor de las plantas es como un marco en una pintura, le da una percepción completamente diferente al jardín, así que los animo a acolchar con materiales variados porque ante todo eso mejora la salud de nuestro jardín y además se ve mucho mejor. Estos 5 pasos sin duda harán que tu jardín luzca como el jardín de tus sueños. Déjame saber en los comentarios cuál de estas propuestas vas a implementar este fin de semana en tu jardín. Y por supuesto suscríbete al canal para tener acceso a más información como esta. Y no lo olvides, estamos comenzando con el proyecto Wow Garden, así que si tienes un jardín que te gustaría mostrar, te animo a inscribirte. Y si crees que tu vecino tiene un jardín así, ve con él y hazle esta propuesta. Participará en el proyecto Wow Garden. Iremos, grabaremos y crearemos un ambiente increíble. Gracias por hoy y los invito al próximo episodio.